La propaganda es a una democracia lo que la coerción a un sistema totalitario. Noam Chomsky, uno de los autores que vertebra esta investigación. Buenos días, soy Gervil Herrero, de segundo de bachillerato de investigación, y hoy voy a exponer mi trabajo. Medios de comunicación, el instrumento del poder. Análisis historiográfico del 11. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es un medio de comunicación. Dentro de una sociedad, los medios de comunicación son, o al menos deberían ser, las vías mediante las cuales se transmiten mensajes entre unos grupos sociales y otros. Los informativos deberían exponer la información de forma veraz y absoluta. Sin embargo, la sospecha que inspira este trabajo es que esto no es así. El flujo de información no se da ni de manera igualitaria ni de manera recíproca, sino unidireccionalmente, desde arriba, una pequeña élite social hacia abajo, la gran mayoría de la población. Por lo que difícilmente la información expuesta será desinteresada o absoluta. La importancia de esto es brutal. Como ya acusa la cita con la que he iniciado, la propia figura democrática es cuestionable si los medios con los que la población se informa no son transparentes. Considering the importance of this, that's the objective I've set for the project, to demonstrate the manipulation exerted by the media, or rather, through the media towards society. To demonstrate it, this methodology has been followed. In first place, a bibliographic search and selection of articles, followed by a study. Secondly, an organization of these articles into two main parts. The first part deals with the different methods and strategies used by the media to manipulate. The second part focuses on the entire media management of what happened on 11th March 2004 in Madrid, known as the 11M attacks. Los medios de comunicación han estado desde su inicio, ya en el siglo XVII con el periódico, muy entrelazados con intereses políticos. Sin embargo, encontramos a principios del siglo XX un punto de inflexión para la complejidad y la efectividad de sus métodos, con la figura de Edward Bernays. Bernays era sobrino de Freud y tuvo desde muy joven acceso a sus teorías. El psicoanálisis freudiano nos habla de impulsos irracionales muy fuertes que nos mueven por dentro. Contra la concepción histórica de que el ser humano es un ser racional, guiado por la razón y la lógica, Freud dice que lo que nos mueve son impulsos irracionales muy fuertes que no podemos controlar y que a veces ni siquiera conocemos. Bernays se da cuenta de que haciendo uso de estos impulsos, principalmente miedos y deseos, sería capaz de promover cualquier producto, ya fuese material o ideológico. Así que desarrolla métodos mediante los cuales estudia estos impulsos y una vez los conoce los utiliza de forma correcta para promover cualquier idea. Bernays consiguió enganchar a la población femenina al tabaco a través del sentimiento del empoderamiento femenino, inventó el desayuno de huevos con bacon, consiguió que un grupo de médicos firmara un documento que hablaba de la importancia de la proteína en el desayuno y difundió este documento por los medios de comunicación, consiguiendo que la venta de panceta aumentara enormemente, lo cual era su objetivo. Sin embargo, la trascendencia de esto va mucho más allá de los desayunos. De la publicidad comercial se saltó la propaganda política y de Bernays a muchas otras personas. Los casos son muchos, pero el más destacable lo encontramos en Alemania en los años 40. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, llevó a cabo múltiples campañas publicitarias para promover la ideología nacionalsocialista. El éxito que tuvo creo que es evidente. Consiguió que todo el pueblo alemán fuese a la guerra y cometiera auténticas barbaridades, guiados por un fuerte sentimiento de odio y muy nacionalista. Si os fijáis, fuerte sentimiento, jamás razonamiento. ¿Y cuál era el manual de instrucciones que utilizó Goebbels? El libro de Bernays. Numerosos politólogos han criticado este rol de los medios a lo largo de la historia. Uno de los más destacables es Noam Chomsky. Chomsky nos habla de lo que él llama la fabricación del consenso, de cómo los medios de comunicación, mediante sus narraciones, consiguen crear opiniones consensuadas en la población, permitiendo que las esferas de poder, cualquier gobierno, cualquier macroempresa, la que sea, lleve a cabo sus planes sin oposición. Walter Lippmann también nos habla de esto con un matiz muy interesante. Los medios no solo crean opinión, sino que también crean realidad. Hacen narraciones distorsionadas, pero la gente se crea imaginarios a partir de estas narraciones y actúa en consecuencia de ellas. Por lo que originalmente empieza siendo una narración distorsionada, con el tiempo y la actuación de la población acaba convirtiéndose en realidad.
En tercer lugar, cabe mencionar que quizá estos intereses de los que hablamos a día de hoy ya no están circunscritos en el plano nacional, dentro del propio gobierno, sino que son transnacionales. Las macroempresas, en el nuevo marco de la globalización, tienen agendas más importantes que las del gobierno de un país, por lo que estos actúan como títeres para ellas. Pero, independientemente de la proveniencia de estos intereses, su existencia es innegable. ¿Cómo podemos demostrar que todas estas teorías siguen vigentes a día de hoy? Mediante el estudio de casos históricos concretos. En mi caso, el 11M. El 11M fue un atentado terrorista ocurrido en Madrid el 11 de marzo de 2004. 4 trenes explotaron entre las estaciones de Atocha y Alcalá de Henares, dejando casi 200 muertos. ¿Qué provocó el atentado? Pues bien, tras un estudio bibliográfico, se cree que fue un atentado yihadista de corte internacional e islámico. Veamos por qué. Para entender bien el contexto político del 11M debemos remontarnos al 11S, el atentado también terrorista de las Torres Gemelas en 2001. Según la versión oficial, la narrada por los medios y por el gobierno, este atentado fue obra de Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, una de las bandas terroristas islámicas más importantes a nivel mundial. Como respuesta al atentado, Estados Unidos invade Afganistán, apoyado por la ONU y por numerosos países europeos. Al año siguiente, el mismo gobierno, bajo presidencia de Bush, aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la cual le concede derecho a invadir cualquier país si éste supone un peligro para la nación americana, siendo evidentemente el criterio de la propia nación americana quien decide lo que es un peligro y lo que no lo es. En 2003, haciendo uso de esta baza, Estados Unidos invade Irak y los presidentes José María Aznar y Tony Blair, Reino Unido y España apoyan la invasión, tras el pacto de la Cumbre de las Azores, una reunión entre los presidentes. Sin embargo, esta invasión ya fue contraria a muchos países europeos, entre ellos Francia y Alemania. Y en el caso español también fue contraria a la propia población española, que se declaró en contra de la decisión tomada por Aznar. Por lo que los objetivos de esta invasión, que según los presidentes eran desarmar a Irak, de armas de destrucción masiva, acabar con el apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo y lograr la libertad al pueblo iraquí, no se consiguieron en los resultados que obtuvieron de la invasión. Las armas de destrucción masiva jamás fueron encontradas y además ninguno de los países involucrados había recibido ningún tipo de amenaza de ataque o atentado hasta precisamente comenzar la invasión, por lo que los objetivos no se consiguieron en los resultados fueron contrarios a los objetivos, lo que demuestra que o bien la ineptitud de los países involucrados y de las organizaciones que les apoyaron fue tal que consiguieron todo lo que no querían, o bien los intereses que impulsaron la invasión de los países en Oriente Medio no eran los predicados. ¿Qué relaciona todo esto con el atentado del 11M? Pues para empezar, en 2003 se publica un libro llamado El Yihad de Irak, Esperanzas y Riesgos, en el cual se menciona a España como un poderoso aliado estadounidense y se habla de que asestarle un gran golpe lograría que se retirasen las tropas de Irak. En segundo lugar, tenemos la fecha del atentado, que fue extremadamente próximo al de las elecciones. Esto, teniendo en cuenta la oposición de la población hacia la invasión en Irak, demuestra que el atentado fue premeditado, ya que si el gobierno de entonces no retiraba las tropas, perdería las elecciones seguro y el nuevo gobierno se encargaría de hacerlo.
Por último, hay pruebas de que ya en 2003 existían células yihadistas en España que podrían haber llevado a cabo el atentado. Sin embargo, debido a varias operaciones policiales, estas células fueron neutralizadas. Por lo que sería muy plausible pensar que tras varias reuniones que se realizaron de grupos terroristas islámicos internacionales, se dieron indicaciones de llevar a cabo el atentado en España, y en España varias células, entre la rabia ante la situación de Irak, sumado a la rabia de las propias detenciones de los miembros de estas células en el año anterior, 2003, llevar a cabo el atentado. Debido a todas estas conexiones mencionadas, podemos aceptar la teoría yihadista como correcta. Sin embargo, la versión que retransmitieron los medios fue muy diferente. Analicemos qué dijeron los medios más afines al gobierno. Para empezar, cabe destacar que no se cancelaron las declaraciones de ningún político antes de las elecciones, por lo que todas las noticias de esas fechas no fueron solo referentes al desastre, sino también referente a la propaganda política de los diferentes partidos. Pues lo primero, TV1, la televisión española, dedicó un tiempo desproporcionado a los presidentes de los partidos, a favor del Partido Popular. Izquierda Unida, que era el tercer partido más votado del país, tan solo se vio representada en 2 telediarios de los 6 que se emitieron entre el 11 y el 14, el día de las elecciones. Sin embargo, y las declaraciones del presidente del PSOE y de Izquierda Unida tampoco se incluyeron en los telediarios, tan solo se incluyeron declaraciones hablando de la solidaridad con las víctimas y del agradecimiento a las fuerzas del Estado, en ningún momento de su discurso político. Sin embargo, sí que se incluyó el discurso político del PP, que criticaba la blanda política antiterrorista del Partido Socialista y decía que era debido a su alianza con Esquerra Republicana, porque a su vez relacionaba Esquerra Republicana con ETA. Pero sin embargo, lo que no se incluyó fueron las declaraciones del máximo dirigente del Partido Popular en Cataluña, que tuvo que salir con protección policial de una manifestación que se celebró para reclamar a los medios de comunicación la verdad. Tampoco se incluyeron las declaraciones de Acebes, el ministro de Interior del Partido Popular, que el día 12 ya dijo que había indicios que señalaban a la teoría islamista. En vez de esto, todo el telediario número 2 del día 12 se dedicó a hacer una crónica reportaje de todo el historial delictivo de ETA a lo largo de la historia. Por si todo esto fuera poco, el propio gobierno llevó a cabo múltiples esfuerzos para intentar confirmar la teoría yihadista. El gobierno pidió a Naciones Unidas y a los embajadores que emitieran declaraciones acusando a ETA. Moncloa pidió al CNI que desmintiese una información emitida por la cadena SER. Y el propio Aznar llamó por teléfono a los directores de todos los diarios del país para asegurarles que la autoría era cosa de ETA y que eso es lo que debían decir. Y además, a todos los periodistas que se encontraban en España se les dieron indicaciones muy concretas acerca del contenido que debían publicar y acerca del contenido que no debían publicar. La discordancia, como hemos visto, entre la narración y los hechos no se dio solo en España, como he explicado, también en países vecinos, como en Francia, y probablemente en muchos otros. Pero en el caso francés, suponiendo que Francia no tuviese ningún interés particular respecto a este suceso y que los intereses partidistas españoles no atravesaran la frontera, la discordancia entre la narración y los hechos se debió más bien a una incompetencia periodística más que a una conveniencia política. Les médias espagnols, comme les médias français, ont partagé l'information à partir de déclarations aux politiques. Ces partages, ça fait en parallèle, de telle manière que les deux pays ont publié l'information en même temps. Les 11, quand la nouvelle de cet attentat est arrivée à la France, tous les journaux
ont accusé État, à exception de Libération, que c'est le seul qui a mentionné la possibilité islamique. Cependant, au cours des jours, l'opinion principale s'est déjà tournée vers Al-Qaïda. Et, après les élections, absolument tous les journaux, à exception de Le Figaro, un journal conservateur, ont accusé État et ont critiqué vivement l'attitude des médias espagnols. Sin embargo, podemos observar como a lo largo de estos días los medios utilizaron todo tipo de argumentos para justificar tanto una versión como la otra. Destacan las declaraciones del director de la Europol, que se utilizaron tanto para justificar la teoría de ETA como para justificar después la teoría de Al-Qaeda. Realmente, viendo el cambio de opinión mediático, podemos observar que los medios no tenían ni idea, pero en vez de reconocerlo, prefirieron buscar todo tipo de argumentos y justificaciones para respaldar sus teorías. Podemos ver perfectamente ejemplificada la conducta de los medios de comunicación en el periódico Sur-West. El día 11 acusó sin reparo a ETA y el día 15 publicaba esto. Sería difícil creer que José María Aznar, tan convencido castellano, conociera solo la historia contemporánea de su país. No osaríamos recordarle al que ha enviado un cuerpo de suplentes a Irak la fantasmagórica importancia que tiene Al-Ándalus en el imaginario musulmán. El jueves pasado el mundo no se confundió cuando vio los trenes transformados en trampas infernales. Todo el mundo se acordó del 11 de otro mes y de otro año. Todo el mundo adivinó confusamente que Madrid había sido golpeada por casualidad, no había sido golpeada por casualidad. El mundo entero, menos José María Aznar ocupado con sus elecciones, comprendió que otro terrorismo había entrado en Europa. En tercer lugar, me gustaría mencionar una manipulación que muchas veces no es tenida en cuenta, pero que sin duda debería ser considerada. La manipulación policial. Debido al carácter del suceso con implicaciones criminales, según dicta el Código Penal y la regulación interna de la policía, solo tienen acceso al escenario las autoridades y los bomberos. La policía científica es quien se encarga de analizar todo el escenario y además cuenta con su propio cuerpo de prensa, que es quien transmite la información a los medios de comunicación. Por tanto, si los medios de comunicación, que se supone deberían ser independientes, están más que subordinados a intereses políticos, no sería de extrañar que la policía, que depende totalmente del gobierno, realizara como mínimo el mismo grado de manipulación. En este caso no se sabe por qué no se ha investigado, pero consideramos que como mínimo deberíamos contemplarlo como una posibilidad probable. Y ahora viene la pregunta del millón. Si hemos dicho que los medios tienen técnicas tan eficaces para manipular, y en el 11M hemos demostrado que hubo una manipulación bestial, ¿por qué no fue efectiva? ¿Por qué el Partido Popular perdió las elecciones en 2004 de forma estrepitosa? Pues bien, esto se debe a dos factores. En primer lugar, que los intereses que impulsaron esta manipulación fueron partidistas, por lo que la manipulación no fue unitaria. Los medios más afines al gobierno dieron esta versión, pero hubo muchos otros medios que dieron versiones alternativas, por lo que al no concordar entre ellos, perdieron toda la confianza de la población. En segundo lugar, cabe mencionar las fechas de las que estamos hablando. El surgimiento de Internet en el nuevo milenio le concede a la población una gran herramienta de difusión, tanto para transmitir su opinión como para recibirla de otras personas. Por lo que, cuando la narración de los medios no cuadró, buscaron respuestas en estos nuevos medios. No podemos concebir lo sucedido como una lucha entre la narración y la versión de izquierdas y la narración y la versión de los medios de derechas. La izquierda igualmente hubiese manipulado si así lo hubiese convenido. De hecho, se opuso en todo momento a la teoría de ETA, lo cual casualmente le beneficiaba enormemente. La lucha fue entre los medios de comunicación tradicionales contra estos nuevos medios de comunicación recién surgidos. En último lugar, debemos comprobar que efectivamente todas estas teorías de las que hemos hablado podemos encontrarlas en el suceso del 11M.
Pues bien, para empezar, TV1 le dio una imagen positiva al Partido Popular. Retransmitió imágenes de Rajoy, el nuevo candidato del partido, visitando los hospitales. Sin embargo, no las retransmitió de Zapatero, el presidente del PSOE, que también los visitó. Aquí podemos ver cómo intentan darle una figura heroica a Rajoy y darle una imagen positiva al partido, lo cual era una de las estrategias básicas de Bernés. También demonizan enormemente a ETA. Se ve claramente en este Telediario 2 del día 12, cuando hacen la crónica reportaje de todo su historial. ¿Para qué? Para revivir el temor hacia la organización. Y el miedo es uno de estos grandes impulsos irracionales del que Freud nos hablaba. Sin embargo, a pesar de que la manipulación no funcionó, en el sentido de que no consiguió lo que buscaba, sí que tuvo numerosas consecuencias. Una de las más brutales es el asesinato de Ángel Berrueta, un ciudadano vasco que trabajaba en una panadería y que al día siguiente de los atentados discutió con una mujer que entró a la panadería con un cartel acusando a ETA de lo sucedido. Y el hombre se negó a colgar el cartel. Como respuesta a esta discusión, un policía nacional, fuera del ejercicio de sus funciones, lo mató a tiros a grito de hijo de puta. Aquí observamos perfectamente este pseudoambiente del que nos hablaba Walter Lippmann, de cómo el policía asesino mata al panadero considerándolo un terrorista, porque el imaginario que se había formado en su cabeza a partir de las narraciones distorsionadas de los medios de comunicación así lo decían. Así que la manipulación no logró lo que buscaba, pero desde luego sí que tuvo múltiples consecuencias. Lo verdaderamente preocupante, por tanto, es cuando los medios de comunicación tienen tiempo para anticiparse y tienen unos intereses unitarios, cómo de fuerte debe de ser este grado de manipulación y cómo de efectivo. Debemos dejar de concebir los medios de comunicación como una plataforma informativa. Debemos dejar de escuchar y de creer lo que nos dicen y empezar a pensar qué es lo que no nos están contando. Con la reciente guerra de Ucrania, con la pandemia del COVID, con la actual guerra en Gaza, con cada acontecimiento político, debemos pensar siempre en qué intereses hay detrás de este. Debemos dejar de contemplar los medios de comunicación como una herramienta informativa y empezar a concebirlos como una herramienta de control. Eso es lo verdaderamente importante. Muchas gracias. A ver, yo quería decir algunas cosas. ¿Sí? El tema es muy interesante, muy relevante. Se van a cumplir dentro de poco